Esto es Foto Hobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Foto Hobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca del primer elemento del triángulo de la exposición, la velocidad de obturación. Como te comenté, el obturador de una cámara es una especie de cortina que se encuentra frente al sensor de la cámara y que al abrirse durante un determinado tiempo deja pasar luz hacia el sensor y con ello hacer la fotografía. Ahora, este tipo de obturadores se les conoce como mecánicos. Sin embargo, desde hace algún tiempo, las cámaras ya incorporan otro tipo de obturador que se le conoce como electrónico. En este caso, no es que una cortina se abra o se cierre, sino que el propio sensor se prende o se apaga. Por ejemplo, hace unos pocos meses Nikon sacó su nueva flagship, la Z9, y en ese caso únicamente tiene obturador electrónico. Pero como sea, la lógica de funcionamiento es exactamente la misma. Ahora, como te comenté, la velocidad de obturación determina el tiempo durante el cual la luz entra al sensor de una cámara. Si le damos una velocidad rápida de obturación, durante muy poco tiempo va a entrar luz. Por contra, si le damos una velocidad lenta, va a pasar luz durante mucho tiempo. Sin embargo, en fotografía, la principal función de la velocidad de obturación tiene que ver con un efecto estético, con un look de la fotografía. Y esto es cómo va a capturar la cámara el movimiento en una escena, en caso de que lo haya. Así que la forma en la cual una cámara captura un objeto en movimiento en relación con la velocidad de obturación, nos referimos a congelarlo o barrerlo. Cuando en fotografía hablamos de que un objeto está congelado, nos referimos a que debido a una velocidad muy rápida de obturación, a pesar de que un objeto esté en movimiento, la cámara lo va a capturar justamente como si estuviera congelado, como si estuviera detenido en el tiempo. Imagínate un auto en movimiento, pues la foto lo va a capturar como si estuviera parado. O un clavadista en plena ejecución va a capturar al clavadista como si estuviera flotando en el aire. Es decir, en esos casos cuando congelamos un objeto en movimiento, el objeto parece que no se estuviera moviendo, por eso es que se dice que se congela. Se ve perfectamente nítido. Y esto, como te digo, es producto de velocidades rápidas de obturación. Por contra, cuando hablamos de que un objeto está barrido, nos referimos a que, debido a velocidades lentas de obturación, un objeto en movimiento, la cámara lo va a captar como una especie de estela, como una especie de fantasma, como si a lo largo del tiempo de obturación, la cámara va a capturar las diferentes posiciones en las que está ese objeto a lo largo del encuadre. Por eso es que va a generar una especie de estela, una especie de fantasma. Y en esos casos decimos que el movimiento está barrido. Así que debido a esto nos referimos a que la velocidad de obturación, su principal función es determinar el mensaje que el movimiento va a tener en una fotografía, ya sea barrerlo o congelarlo. Y ese es el principal efecto visual de jugar con la velocidad de obturación. Ahora, las cámaras permiten jugar con un gran abanico de velocidades de obturación. Depende mucho el modelo y el nivel de cada cámara, pero para efectos de explicación, quedémonos en que van entre tiempos de 30 segundos como velocidades lentas a un 4.000avo de segundo, es decir, la 4.000ava parte de un segundo como velocidades rápidas. Ahora, ciertamente no te puedo decir con precisión qué velocidad de obturación necesitas para congelar o para barrer a un determinado objeto en movimiento, porque esto depende primordialmente de la velocidad de dicho objeto. No va a ser lo mismo intentar, por ejemplo, congelar un auto de carreras, un Fórmula 1, un caballo corriendo, una gacela, una persona caminando, en cuyo caso vas a necesitar velocidades ciertamente rápidas, a intentar congelar, pues no sé, un caracol andando o el movimiento de las estrellas, cuyo caso vas a necesitar velocidades no tan rápidas, incluso para congelarlos. Así que no hay fórmulas mágicas, esto es cuestión de prueba y error.
Y como te digo, la velocidad que se necesite para barrer o congelar depende de la propia velocidad del objeto que estés intentando fotografiar. Ahora, justamente hablando de los tiempos de obturación, en fotografía se utilizan escalas temporales, en concreto segundos o fracciones de segundo. Ahora, estas unidades de velocidades de obturación en fotografía se conocen como pasos o stops en inglés. Y la medida de un paso de luz, de un paso completo de luz, es el doble de luz respecto de la medida inicial o la mitad de luz respecto de la misma medida inicial. Así que, tomando como base un segundo de obturación, decimos que un paso más de luz es el doble. Por lo tanto, nos movemos a 2 segundos, que es el doble de un segundo. Y aquí es importante que entendamos que al darle un paso más de luz, va a pasar el doble de luz. Y esto es así porque estamos dándole el doble de tiempo. Y esto se ve muy fácil justamente en la velocidad de obturación porque estamos hablando de tiempo. Así que dar un paso adicional de luz, como te digo, es duplicar el tiempo. Y por lo mismo duplicar la cantidad de luz. Así que, como te digo, moviéndonos de un segundo hacia adelante tendremos el siguiente paso 2 segundos. El siguiente sería el doble, 4 segundos. Luego 8 segundos. 15 segundos, aquí se rompe un poco la regla, y 30 segundos. Por contra, hacia abajo nos vamos hacia mitades. De nuevo, partiendo de un segundo, nos vamos a la mitad, medio segundo. De nuevo, es importante considerar que al restar un paso de luz va a pasar la mitad de luz, porque le estamos dando la mitad de tiempo. De un segundo a medio segundo es la mitad de tiempo y por lo tanto va a pasar la mitad de luz. Y a partir de ahí, de nuevo, a la mitad de un medio, que es un cuarto, luego un octavo, un quinceavo, aquí se rompe un poco la regla, un treintavo, un sesentavo, un 125avo, se rompe la regla, un 250avo, un quinientavo, un milavo, un 2000avo y un 4000avo. Como puedes darte cuenta, cuando damos un paso adicional de luz, de nuevo, duplicamos el tiempo de exposición y por tanto duplicamos la luz. Si nos movemos hacia velocidades más rápidas, restamos la mitad de luz y por lo tanto la mitad de tiempo. Como te digo, me parece que en el caso de los tiempos de obturación, esto de los pasos de dobles o mitades es muy obvio. Ahora, sabiendo esto, ya podemos entender cuando en fotografía, por ejemplo, nos dicen: tu foto está subexpuesta, es decir, le falta luz, dale 2 pasos más de luz. Digamos que estábamos en un segundo de exposición. Lo que nos están diciendo es sube 2 pasos, es decir, el doble del doble. ¿Por qué? Porque si estamos en un segundo, nos vamos a mover a 2 segundos. Ese es un paso, el doble. Pero nos dijeron 2 pasos, entonces nos vamos a mover al doble de 2 segundos, que es 4 segundos. Es decir, hablar de 2 pasos de luz, estamos hablando de darle 4 veces más tiempo, 4 veces más luz. Por contra, si nos dicen tu foto está demasiado sobreexpuesta, le sobra luz, quítale 3 pasos. Y digamos que estábamos obturando a un sesentavo de segundo. Bueno, lo que nos están diciendo es que le quitemos la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, si estábamos en un sesentavo, nos vamos a mover a un 125avo, un paso, a un 250avo, 2 pasos, y a un quinientavo de segundo, los 3 pasos, para lograr quitarle la mitad de la mitad de la mitad, solo una octava parte respecto del punto inicial. Y esto es muy importante porque, como te comenté, un fotógrafo al hablar de tiempos de exposición tiene que estar muy consciente de que al jugar con la velocidad de obturación estamos afectando 2 factores. En primer término, la cantidad de luz o el tiempo durante el cual pasa la luz al sensor, y con ello podemos aumentar ese tiempo, esa cantidad, o disminuirlo en dobles o mitades. Pero también va a tener influencia, como te comenté, en cómo va a capturar una fotografía el movimiento. Así que, por ejemplo, si estás fotografiando una carrera de caballos y digamos que quieres congelar el movimiento de los caballos y lo haces con un 4000avo de segundo, pero notas que tu fotografía está subexpuesta, es decir, que le falta luz y dices, le faltan 2 pasos de luz. Entonces me voy a mover de un 4000avo a un 2000avo, un paso, el doble de luz, y a un 1000avo, 2 pasos, 4 veces más luz. Y puede ser que en ese momento, dándole un 1000avo de obturación, ya tengas una fotografía correctamente expuesta, que se vea bien en términos de luz. Sin embargo, puede que a un 1000avo de segundo no hayas logrado congelar el movimiento de los caballos.
Así que un fotógrafo tiene que estar muy consciente de que al jugar con los tiempos de obturación, es cierto, también aumenta o disminuye luz, pero con ello afecta cómo captura su cámara el movimiento. Así que en este ejemplo concreto, y regresando a nuestra analogía del episodio pasado del vaso de agua, si yo necesito que el vaso de agua solo esté durante un 4.000avo de segundo, pero yo sé que con esa velocidad de obturación no lleno el vaso, es decir, no tengo una fotografía correctamente expuesta, voy a tener que jugar con los otros dos factores, es decir, abrir mucho la llave del agua, abrir el diafragma o hacer un vaso más pequeño, subir el ISO, para que con mis settings de un 4.000avo de segundo, que es muy rápido, va a pasar muy poca luz, pero me va a garantizar que efectivamente congele el movimiento de la carrera de mis caballos, voy a poder jugar, voy a poder sacar luz, digamos, de los otros dos elementos para que me quede una fotografía correctamente expuesta. Pero esto lo veremos en los siguientes episodios. Ahora, como te comenté, es muy difícil hablar de qué velocidades en concreto tienes que obturar para congelar o barrer objetos en específico debido a la velocidad variable de estos. Sin embargo, digamos que, por ejemplo, si estás fotografiando vida salvaje o fotografía deportiva, es muy probable que termines obturando en velocidades de 1.000avo de segundo o más. O si quieres fotografiar a una persona, digamos, en un retrato clásico que en principio no se está moviendo, pues puede ser que te baste con por ahí de un 60avo de segundo. Por contra, si quieres barrer, no sé, el movimiento de las nubes o del agua para generar el efecto seda, o de las luces de los coches al atardecer y que se generen estas especies de líneas o generar star trails. En astrofotografía pues vas a tener que obturar con velocidades muy lentas de 1 segundo o incluso más. Pero también es importante que consideres que no subas más la velocidad de obturación de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, en un retrato, si ves que congelas con un 125avo de segundo, pues no es recomendable que disminuyas más la velocidad de obturación, porque en realidad lo que estás haciendo, como te digo, es quitarle mucha luz a tu sensor. Vas a tener que compensar por otros lados. Así que es importante que consideres ambos factores, la cantidad de luz que necesitas y la velocidad que realmente necesitas para congelar o barrer un determinado objeto. Y finalmente, ya para cerrar, te voy a hacer algunas consideraciones finales. En primer término, estas unidades de las que te hablé, a partir de 1 segundo doblamos el tiempo o le sacamos mitad, en fotografía son los full stops o los pasos completos. Sin embargo, las cámaras te permiten no solo moverte en términos de pasos completos, sino en tercios de paso. Es decir, que entre 1 segundo y 2 segundos vas a poder darle 1.3, 1.6 y luego 2, es decir, no te mueves de 1 a 2 directamente. Y lo mismo hacia abajo, pero estos tercios de paso se usan para dar, digamos, ajustes más finos. Por otra parte, si bien te comenté que la velocidad que necesitas para congelar o barrer depende de la propia velocidad del objeto que estés fotografiando, también hay otros factores que influyen en dicha velocidad necesaria. Uno de ellos es la distancia focal del lente que estés usando. A mayor teleobjetivo uses, vas a necesitar velocidades de obturación más rápidas para congelar un mismo objeto que si usas un lente gran angular. Recuerda, en alguno de los primeros episodios te hablé de las diferencias entre teleobjetivos y angulares, pero digamos, con un 300 milímetros vas a necesitar más rapidez de obturación para congelar un mismo objeto que si lo fotografías con un 35 milímetros, por ejemplo. Pero también influye tu propia distancia al sujeto que estás fotografiando. A menor distancia, es decir, entre más cerca te encuentres de un objeto en movimiento, vas a necesitar velocidades de obturación más rápidas para congelar que si estás a mayor distancia del objeto. Y esto te lo puedo explicar fácilmente con, por ejemplo, un avión. Esa es la razón por la cual un avión a la distancia parece moverse muy lento y realmente te das cuenta de que va muy rápido hasta que lo tienes encima de tu cabeza. De igual forma, en astrofotografía, esa es la razón por la cual las estrellas parece que no se mueven, pero en realidad se mueven rapidísimo, pero no se nota porque están lejísimos, están a años luz de distancia. Y finalmente, también considera que hay otro factor que influye en el movimiento de una fotografía,
que no es el movimiento del objeto, sino tu propio movimiento. Como en algún episodio, me parece que en los trípodes te lo comenté, el cuerpo humano se mueve constantemente debido a que respiramos, a nuestros latidos del corazón, así que esos movimientos, esas vibraciones se las transmitimos a la cámara y debido a que nosotros movemos la cámara, una foto te puede quedar movida, no porque necesariamente el objeto se esté moviendo. Y es por ello que se recomienda en general que dispares a velocidades de obturación equivalentes a la distancia focal que estés usando. Digamos que si tienes un teleobjetivo de 500 milímetros, dispara a un 500avo de segundo. Si tienes un 55 milímetros, dispares a un 60avo de segundo, para que no le transmitas tu propio movimiento a la fotografía. Y en caso de que necesites obturaciones más lentas, se recomienda el uso de un trípode. Así que para cerrar este episodio, hagamos un pequeño resumen. La velocidad de obturación influye no solo en el tiempo durante el cual pasa luz al sensor, que pase menos o más luz, depende si obturas más rápido o más lento, sino que también determina cómo va a capturar una cámara el movimiento de una escena. Si obturamos rápido vamos a poder congelar el movimiento de objetos que se están moviendo, si obturamos lento vamos a barrer el movimiento. Y estos dos elementos los tiene que tener muy claros un fotógrafo para poder determinar la mejor combinación de obturación que le dé la cantidad de luz correcta y el efecto barrido congelado que esté buscando. Y finalmente, estas velocidades de obturación se miden en una unidad que son segundos o fracciones de segundos, al doble o a la mitad, que en fotografía se le conocen como pasos de luz o stops en inglés. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto_vchicazst. Nos escuchamos.